Mi nombre es Horacio, y hoy, a mis 78 años, con el cuerpo ya agotado, he decidido que no puedo seguir cargando con este peso. Durante 35 años, he ocultado un secreto que no me ha permitido dormir en paz ni una sola noche, un secreto que llevo como un ancla atada al pecho. No es fácil abrir la boca después de tanto tiempo en silencio, pero hay algo que la vejez trae consigo, además de los dolores, la urgencia de ajustar cuentas con la propia conciencia, y la mía grita. Antes de continuar, por favor, comente aquí la ciudad desde la que me escucha, me hará muy feliz saber hasta dónde ha llegado mi voz. Prometo que leeré todos los comentarios y responderé a ellos. Deje también su me gusta y suscríbase al canal para que nuestra voz llegue a más personas. Tenía solo 25 años cuando me asignaron a la capilla de Santa Lucia, en Mirante do Sol. Era un pueblo modesto, con casas de barro, polvo en las calles y el aroma de pan de maíz recién horneado escapándose por las ventanas. En aquella época, todo parecía más sencillo. Llegué con la camisa bien planchada, el himnario bajo el brazo y el corazón lleno de fervor por servir. Había estudiado en el seminario durante años, creyendo que allí, en el altar, encontraría mi propósito, y durante un tiempo, incluso creí haberlo encontrado. La capilla estaba dirigida por el fray Anselmo, un hombre estimado, admirado, casi venerado. Las señoras lo llamaban santo, los hombres lo invitaban a todas las fiestas y los niños lo veían como un ídolo, y yo, en aquella época, lo veía como un modelo a seguir. Tenía ese tono de voz que calma hasta al más desesperado, y cuando hablaba, todos lo escuchaban. Era imposible no dejarse conquistar, pero yo aún no sabía lo que se escondía detrás de ese rostro sereno y esa sotana siempre impecable. Al principio, todo era nuevo. Ayudaba en las celebraciones, visitaba a los enfermos, organizaba los encuentros de los jóvenes y aprendía de Anselmo las costumbres de la comunidad. Era atento conmigo, casi paternal, me decía que tenía buen corazón y que era importante mantener los ojos bien abiertos, pero sin exagerar. No todo lo que vemos merece ser comentado, Horacio, repetía sonriendo. En ese momento, pensé que era solo una forma de decir que a la gente le gustaban las intrigas, pero hoy sé que esas palabras tenían otro significado. En la tercera semana, algo comenzó a perturbarme profundamente. Era una sensación incómoda, como un mosquito zumbando en el oído que no desaparece, y fue en una bochornosa tarde de miércoles cuando decidí volver a la sala parroquial después del almuerzo. Había olvidado allí mi libreta, y, como no había reunión ese día, pensé que podría aprovechar el silencio de la tarde para revisar algunos textos. El calor era intenso, de esos que silencian hasta a los gorriones. Las calles parecían desiertas y el sol besaba el suelo de adoquines como si estuviera marcando su territorio. Todavía recuerdo el sonido de mis sandalias arrastrándose por el suelo de la iglesia y ese silencio extraño, demasiado pesado. Nada más entrar, me di cuenta de que la puerta lateral estaba entreabierta. Me pareció curioso, porque Anselmo siempre pedía que cerráramos todo después del almuerzo. Era muy maniático con la seguridad, pero pensé que quizá alguien se había olvidado. Caminé despacio, casi sin hacer ruido, como si mi cuerpo ya supiera que algo iba mal. El aroma del incienso aún flotaba en el aire, mezclado con cera de vela y madera envejecida. Pasé junto a los bancos vacíos, seguí hasta la sala parroquial y fue allí donde lo oí. Era un ruido suave, un sollozo atrapado en la garganta. En ese momento, pensé que algún fiel había entrado a rezar solo, tal vez enfrentando algún problema, pero el sonido no provenía del altar ni de los bancos, venía de atrás, de una pequeña sala a la que solo Anselmo solía entrar. En un modesto despacho, donde él decía guardar los artefactos litúrgicos más antiguos, me acerqué con cautela, sintiendo que mi corazón latía sin control. Al abrir la puerta entreabierta, mi mundo se detuvo. Me encontré con el padre Benicio y un niño, de unos 9 o 10 años, sentado en el suelo, sollozando en voz baja, con la camisa arrugada y los ojos inundados de lágrimas. Benicio le sostenía el brazo,
susurrando algo ininteligible. La escena me paralizó por dentro, como si mi cuerpo se hubiera desconectado. Mis pies se pegaron al suelo, se me cerró la garganta y, por un momento, pensé que estaba equivocado, que quizá lo estaba malinterpretando. Sin embargo, la mirada de aquel niño lo reveló todo: miedo, un miedo tan intenso que cortaba el aire. Benicio se percató de que estaba allí parado y, en ese instante, la atmósfera de la sala se transformó. No mostró sorpresa, solo se ajustó la sotana y dijo, con la misma serenidad de siempre: Ricardo, pasa. Ya estábamos terminando, y, con esa sonrisa ensayada en el rostro, extendió la mano como quien invita a tomar un café. No sabía si entrar o huir de allí, pero mis piernas se movieron por sí solas, como si estuvieran siendo empujadas por un hilo invisible. Entré, cerrando la puerta lentamente, tratando de simular una calma inexistente. El niño seguía llorando, pero bajaba la cabeza, como si hubiera cometido un error. Benicio le acarició el pelo y le susurró algo como: «Ya está todo bien, ¿verdad, pequeño?». Y el niño solo asintió con la cabeza, sin levantar la mirada. No pude articular ni una palabra, ni buenos días, ni buenas tardes, ni ¿qué está pasando aquí? Me quedé quieto, observándolos a los dos, tratando de descifrar lo que veían mis ojos. Benicio, como si leyera mis pensamientos, se levantó con la sotana ondeando y se acercó. Me puso la mano en el hombro y me dijo, con la misma dulzura que usaba en sus sermones: Ricardo, hay cosas que no comprendemos de inmediato, pero todo tiene un propósito, hijo mío. El chico salió apresuradamente, tropezando con sus propios pies, y desapareció por el lateral de la iglesia. Cuando se cerró la puerta, me quedé solo con Benicio. Se sentó tranquilamente y me ofreció una silla. Me senté sin entender el motivo, con la mente en torbellino. Sé lo que debes estar pensando, comenzó, pero te aseguro que este niño necesitaba ayuda y nosotros le ayudamos como podemos. No dije nada, tenía la boca seca y la garganta como estrangulada. Benicio siguió hablando, como si estuviera predicando un sermón. Hay niños que no reciben cariño en casa, Ricardo, que son descuidados por sus padres. La iglesia, a veces, es el único lugar donde se sienten vistos, y yo quería creerlo. Una parte de mí ansiaba desesperadamente que tuviera razón, que aquello no fuera lo que parecía, porque, si lo era, entonces todo en lo que creía estaría corrompido. Pero había algo en su tono, una frialdad oculta bajo la dulzura, un control. No pedía comprensión, la exigía, como si fuera un acuerdo sellado entre hombres de fe. Y tú, Ricardo, ahora eres uno de nosotros. Lo has visto, pero ahora tienes que entenderlo. No todo lo que es correcto parece bonito por fuera. A veces, el bien se disfraza. Y en ese momento, antes de que pudiera procesar nada, cogió una pequeña Biblia con tapa de cuero que descansaba sobre la mesita, la abrió por una página al azar, pasó el dedo por las líneas como si buscara algo y luego leyó en voz alta, con entonación firme: todo hay un tiempo determinado para cada cosa, y hay un tiempo para todo propósito bajo el cielo. Cerró el libro lentamente, fijando su mirada en mí. ¿Entiendes lo que significa esto, Rafael? No todo se revela en el momento en que ocurre. Algunas verdades deben preservarse hasta el momento oportuno. Me sentía atrapado en una pesadilla, tratando de escapar de puntillas. Mi estómago se revolvió, dejándome un sabor amargo en la boca, como a metal oxidado. Las palabras de Samuel llegaban lejanas, apagadas. Permanecí sentado, con la cabeza palpitando y un nudo en la garganta. Me costaba aceptar que aquel hombre, al que hasta hacía poco admiraba, pronunciara aquellas palabras con tanta naturalidad. Se levantó, se acercó a la puerta y me miró por encima del hombro. Vuelve a casa, descansa, no te obsesiones con esto. La mente puede ser traicionera cuando se mezclan la fe y la duda. Mañana hablaremos mejor. Y se marchó, dejando la sala en el mismo silencio sofocante en el que la había encontrado. Al regresar a mi habitación esa noche, ni siquiera pude acercarme a la cama. Caminaba de un lado a otro,
tratando de recordar el rostro del niño, el brillo de sus ojos. Esa imagen me perseguía, como si estuviera pegada a la pared de mi habitación. Cada vez que parpadeaba, revivía el llanto contenido, el miedo evidente. Al día siguiente, Samuel actuó como si nada hubiera pasado. Me saludó con una sonrisa, me entregó la agenda del día y me pidió que llevara la comunión a la señora Adelaida, que estaba postrada en cama, y yo fui, porque no sabía qué hacer. Una parte de mí todavía se esforzaba por entender si todo aquello era real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Después de aquella mañana, empecé a observar con más atención. Fue entonces cuando me di cuenta, algunos niños se quedaban después de la misa, no para ayudar con las velas o las sillas. Eran siempre los mismos 3 o 4, que domingo tras domingo merodeaban por la sacristía, como si esperaran algo. Samuel los llamaba por su nombre, les sonreía, les acariciaba el pelo como un abuelo cariñoso. A todos les parecía bonito, a mí también me lo parecía, al principio, pero después de aquella escena, después de aquella mirada que vi en el niño, nada me parecía inocente. Recuerdo un domingo en particular, la misa estaba llena, como de costumbre, familias enteras, gente venida de los campos y pueblos vecinos, todos en silencio reverente ante el altar. Samuel predicaba sobre el amor, el perdón, la bondad. Su voz resonaba fuerte, firme, como si cada palabra emanara directamente del cielo. Y yo, a su lado, ayudando a distribuir la comunión, sentía un escalofrío recorriendo mi espina dorsal, porque, mientras él hablaba de Dios, yo sabía lo que hacía después de que se marchaban los fieles. Al final de la misa, vi a lo lejos al niño de pelo rizado, Daniel, esperando cerca de la puerta lateral. Samuel lo llamó con un gesto discreto y él entró en la sacristía. Nadie se extrañó. Nadie se extrañaba nunca. Es catequesis, es ensayo, es ayuda con los ornamentos, era la excusa habitual. Pero mis ojos, en ese momento, percibían algo diferente. Empecé a fijarme en la vestimenta de los chicos, siempre un poco desaliñada, en el silencio que los envolvía al salir, en la forma en que evitaban el contacto visual con cualquier adulto. Días después, intenté hablar con Samuel. Lo invité a charlar en la cocina de la parroquia, preparé un café y fui directo al grano. Padre, creo que algo anda mal. Me miró con esa expresión serena de siempre, sin pestañear siquiera. Declaró, tu corazón está equivocado, Antero, está confundido. Lo que sientes es tentación, la tentación del juicio, del orgullo. Eso aleja al hombre de Dios. Me callé, porque el miedo comenzó a crecer, el miedo a tener razón, el miedo a lo que podría pasar si hablaba, y también porque me recordó, con voz suave, que él era mi superior, que yo había jurado obediencia. Has venido aquí para servir, no para cuestionar. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días, pero fue después de un incidente con otro chico, Pedrino, cuando todo en mí comenzó a desmoronarse por completo. Pedrino tenía solo 9 años, era un niño delgado con ojos que parecían haber visto demasiado, hijo de pescadores. Vivía con las manos siempre pegajosas de pescado y el rostro marcado por el sol, pero poseía una inocencia que conmovía a todos. Siempre ofrecía ayuda, era atento durante las misas y permanecía en silencio en el banco de delante. El padre Joaquín pronto se acercó a él, elogiando su dedicación, llamándolo hijo de la iglesia e invitándolo a ayudar en las actividades parroquiales. Al principio, la madre de Pedrino estaba radiante. ¿Te lo puedes creer, Antero? El padre ha dicho que mi hijo tiene talento para servir a la iglesia. Se lo contaba a los vecinos con los ojos brillantes. Yo, que ya sentía ese nudo en el pecho, no sabía si responder con una sonrisa o con el silencio que me consumía por dentro. Empecé a observarlo más de cerca y no tardé en darme cuenta de que el patrón se repetía. Pedrino se quedaba en la iglesia después de la misa, desaparecía durante un rato y reaparecía callado, con la mirada perdida, hasta que un día, encontré a Pedrino sentado en el último banco de la iglesia, solo, antes de la misa. Tenía el rostro escondido entre las manos y, cuando me acerqué, me di cuenta de que temblaba. Me senté a su lado,
en silencio. Ese silencio me dolía como una oración no pronunciada. ¿Estás bien, Pedrino?, le pregunté suavemente. No respondió, solo negó con la cabeza. ¿Quieres hablar?, insistí, y fue entonces cuando me miró. Aquellos ojos no eran los de un niño, sino los de alguien que había visto horrores, que llevaba una carga demasiado pesada. Antes de que pudiera decir nada, el padre Joaquín apareció en el pasillo. Su voz resonó fríamente: Antero, te necesito aquí atrás. Pedrino se encogió, con el cuerpo tenso como una piedra. Me levanté lentamente, pero algo en mí había cambiado, ya no podía ignorarlo. Cuando volví de la tarea inventada por el padre Joaquín, Pedrino ya no estaba allí, y a partir de ese día, empezó a evitar incluso la entrada de la iglesia, permaneciendo siempre cerca de su madre, y rechazando las invitaciones del padre. Días después, su madre vino a buscarme, diciendo que su hijo estaba diferente, excesivamente callado y que se despertaba gritando por las noches. Me pidió consejo, me pidió ayuda, y yo no pude decir nada, pero cuando volví a ver a Pedrino, unas semanas más tarde, con hematomas en los brazos y la mirada perdida, fue entonces cuando decidí que no podía seguir callado, que no podía seguir fingiendo que no veía nada, que no podía seguir tragándome esa angustia y subir al altar con una sonrisa falsa en la cara. Ese domingo, mientras el padre Joaquín se preparaba para la misa, fui a la biblioteca de la parroquia, cogí papel y bolígrafo y empecé a escribir. Cada palabra era como un golpe. Conté lo que había visto, lo que había oído y lo que sospechaba. No me anduve con rodeos. Era una carta dirigida al obispo de la diócesis, 3 páginas de dolor, miedo y verdad. Cuando terminé, la doblé con cuidado, la metí en un sobre de color pajizo, la cerré con un sello y, con mano temblorosa, garabateé, confidencial, a la atención del director. Al día siguiente, me dirigí a la única sucursal bancaria de la pequeña ciudad, y entregué la correspondencia como quien deposita un secreto en manos del destino. La cajera ni siquiera imaginaba la tormenta que contenía ese sobre. Regresé a la oficina con el corazón palpitando, pero también con un atisbo de alivio. Por primera vez, había actuado. Por primera vez, había decidido no ser cómplice. Los días siguientes fueron de pura angustia. Cada vez que se abría la puerta de la empresa, temía que vinieran a buscarme. Vicente, como siempre, mantenía la compostura, sonriendo, saludándome como si nada pasara. Sin embargo, había algo diferente en su rostro, una calma forzada, como si presentara que algo se movía. Una semana después, recibí una carta con mi nombre. Reconocí el membrete, incluso antes de abrirla. Me temblaban las manos. La abrí lentamente, sintiendo el peso de cada palabra. Al principio, el director agradecía mi diligencia, afirmando que tomaría las medidas oportunas y que debía mantener la calma, a la espera de que se aclararan los hechos. Sin embargo, lo que me dejó paralizado fue el último párrafo: el señor Vicente será notificado y convocado para dar explicaciones. Cuento con su discreción y colaboración hasta entonces. Discreción y colaboración. Esas palabras me golpearon como un mazazo. Discreción, como quien dice, espera un poco más en silencio. Colaboración, como quien recuerda, usted no es más que un subordinado. Lo que yo no sabía era que Vicente ya había sido informado de la carta. Esa misma tarde, me llamó para hablar en la sala de reuniones. Su tono de voz era diferente, un tono que nunca había escuchado antes, gélido, austero y con una mirada que parecía escrutar mi alma. Me esperaba sentado, con las manos entrelazadas sobre la mesa y la cabeza ligeramente inclinada, como quien evalúa a un acusado. Al entrar, permaneció en silencio durante unos segundos, solo mirándome, un silencio que me helaba la sangre. Finalmente, habló en voz baja, casi en un susurro: «Así que fuiste tú». No respondí. No era necesario, él ya lo sabía. No esperaba esto de ti, Bernardo. Confié en ti, te acogí como aprendiz, y así es como me lo pagas. Cerré la puerta detrás de mí, sintiendo que el corazón me latía con fuerza en el cuello. Ese
Vicente, he sido testigo de situaciones que ya no puedo ignorar. No he escrito en su contra, sino a favor de la empresa. Soltó una risa breve, seca, sin ningún rastro de cordialidad. No tienes ni idea de lo que estás haciendo, no imaginas el daño que has causado. Se levantó y, de repente, pareció aún más imponente, más amenazador. ¿De verdad crees que te van a creer a ti, un novato recién llegado, en contra mía? Años de dedicación, reputación, resultados. Te ridiculizarán o te devolverán a tu antiguo puesto con una amonestación por insubordinación. Intenté mantener la calma, pero mi voz temblaba. Hice lo que creí correcto. Se acercó lentamente, con una mirada que ya no era la de un compañero, ni la de un hombre, sino la de algo siniestro. Escucha bien, Bernardo, si insistes con esto, no solo destruirás tu carrera, sino también la credibilidad de todo el equipo. Desestructurarás familias, generarás desconfianza, todo por tu arrogancia. Pasó a mi lado, me tocó el hombro con fuerza y dijo, como quien pronuncia una maldición, te arrepentirás. Salí de allí con las piernas temblorosas. Nunca había sentido tanto miedo en toda mi vida. No era solo miedo a él, el pavor a la jerarquía que lo protegía era paralizante, un miedo lancinante a la soledad, y a haber perturbado un avispero sin salida. En aquella noche oscura, el sueño se mostró inalcanzable, con los ojos fijos en el techo de la habitación, murmurando palabras que ya no eran oraciones sinceras, sino gritos silenciosos de auxilio. En medio de la desesperación, la duda lo asaltó, ¿y si tiene razón? ¿Y si nadie me cree? ¿Y si, al final, el silencio es la opción más segura? A la mañana siguiente, la sensación de ser objeto de miradas torvas se cernía sobre la pequeña ciudad, o tal vez era solo la culpa manifestándose en su mirada. Al saludar a la señora Clotilde en la puerta de la capilla, ella apartó la cara. El señor Eustaquio, siempre cordial con el café después de misa, fingió no darse cuenta. Un niño, al cruzar el patio, le lanzó una mirada furtiva y le susurró algo a su hermana. Era como si un humo tóxico impregnara el aire, y aunque no lo veía, sentía un ardor corrosivo en su interior. El padre Justino seguía su rutina con precisión quirúrgica, celebrando, sonriendo, bautizando, repartiendo bendiciones, como si nada hubiera pasado, pero en cada gesto se revelaba un veneno serpenteante, más punzante que cualquier dolor físico. La devoción ciega con la que lo seguían era la peor herida. Nadie cuestionaba, nadie se atrevía a dudar, y él comenzaba a dudar de sí mismo. Pasaron 2 semanas sin respuesta alguna de la curia, ninguna visita, ninguna confirmación, ninguna señal de que su carta hubiera surtido efecto. Cada día se hundía más en el pantano del silencio, sintiéndose puesto a prueba por fuerzas oscuras, Dios, la Iglesia o su propia conciencia. Entonces, una nota anónima apareció bajo la puerta de su habitación. Sin remitente, solo 3 palabras escritas a mano: olvídate de este caso. Sin firma, sin pistas, solo el mensaje, como una daga de tinta clavada en el papel. El miedo lo paralizó. Empezó a mirar por encima del hombro en cada esquina, evitando salir de la parroquia. Le temblaban las manos al sostener el rosario, pero algo en su interior se negaba a ceder. Lo que había presenciado, el sufrimiento de aquellos jóvenes, no podía ser enterrado solo porque era más conveniente, incluso sin apoyo, incluso si el precio era demasiado alto. Ese mismo domingo, después de la misa, un rostro familiar apareció en la iglesia, un hombre robusto, de paso firme y mirada penetrante. Se llamaba Benedito, tío del monaguillo Samuel, y no había venido a rezar. Había descubierto el motivo del silencio de su sobrino. Benedito lo llamó a un lado y, en voz baja pero firme, le reveló: Samuel ha hablado. No todo, pero lo suficiente. Lo que me ha dicho me ha traído aquí. Necesito que me diga la verdad, padre Fabio. ¿Sabía usted algo? Se le secó la boca al instante. Era como si cada palabra se le atragantara en la garganta, atada por un nudo de miedo y culpa. Benedito lo miraba fijamente, como quien ya lo sabía todo y solo buscaba confirmación.
Con los ojos llorosos, el padre Fabio solo asintió lentamente. Benedito se tambaleó hacia atrás, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Entonces es verdad, ese maldito, murmuró entre dientes, conteniendo la furia que lo consumía por dentro. Se quedaron en silencio durante unos instantes. El sonido de los niños jugando en el patio de la iglesia parecía provenir de un mundo lejano. Benedito se dio la vuelta, se pasó la mano por la cabeza y dijo: debería acabar con ese hombre con mis propias manos, pero iré, porque sé que eso solo hundirá aún más al pequeño Lucas en esta pesadilla. Severo respiró hondo y luego me miró de nuevo. Pero haré algo al respecto, y usted tendrá que ayudarme. En ese instante, un atisbo de valor floreció en mi interior, porque allí, frente a mí, había alguien intrépido ante la verdad, alguien que no se escondía detrás de las vestiduras sacerdotales ni de las paredes del seminario, y que ansiaba justicia, aunque sabía que necesitaba algo más que la mera indignación. Juntos decidimos que Lucas necesitaba ser escuchado por alguien imparcial, alguien que no fuera de la ciudad ni de la iglesia. Nos pusimos en contacto con una antigua compañera de seminario de Severo, de la época en que estudiaba en la capital, una mujer influyente que trabajaba en asesoramiento familiar. Organizamos todo en secreto, el viaje, el alojamiento, pero antes de llevar a Lucas, tenía que garantizar su protección, y, para ello, tenía que alejarlo de Valentín lo antes posible. Ese mismo día, inventé una excusa, llamé a Valentín al pasillo y le dije que el niño se había puesto enfermo y que sus padres lo habían llevado a otra ciudad para que lo trataran. Frunció el ceño, desconfiado, pero no insistió, solo comentó con esa sonrisa viscosa: «Qué niño tan sensible, crecerá mal si no tiene una buena orientación». Salí de allí con un nudo en el estómago. En mi interior, sabía que eso era solo el principio, porque enfrentarse a verdades ocultas dentro de la iglesia es como agitar un panal en la oscuridad. Y esa noche, antes de retirarme, me di cuenta de que había alguien merodeando por el seminario, una sombra, un espectro, y lo peor, la nota del día anterior había desaparecido del cajón donde la guardaba. En ese instante, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. La ventana de mi habitación aún estaba entreabierta debido al calor, y la cortina se movía suavemente, como si bailara con el peligro. Me levanté silenciosamente de la cama, tratando de discernir algún ruido en el exterior, pero todo lo que oía era el sonido del viento rozando los árboles, y mi propio corazón latiendo en mi pecho. Cogí mi linterna, me acerqué a la ventana e iluminé el patio del seminario. Nada, solo sombras, pero yo sabía, intuía que alguien había estado allí momentos antes, alguien que estaba vigilando o enviando una advertencia, y fue entonces cuando me dirigí al escritorio donde había guardado la nota doblada. El cajón estaba cerrado, pero al abrirlo, vi que estaba vacío. Eso me causó una sensación peor que el miedo mismo. Era como si hubieran invadido mis pensamientos, como si quisieran demostrarme que lo sabían todo, incluso donde escondía mis propios temores. Pasé la noche en vela, con la silla apoyada en la puerta y el rosario de madera en la mano, y mientras el sol salía por el horizonte, comprendía cada vez más que estaba solo en esa batalla. La diócesis permanecía en silencio, Valentín seguía impasible y la ciudad callada, como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, decidí actuar antes de que el miedo me paralizara por completo. Fui a casa de Severo, me recibió con los ojos hundidos, como quien tampoco había dormido bien. Lucas ya había sido llevado a la capital, con la psicóloga, con el pretexto de pasar unos días con familiares. Estaba a salvo, al menos por el momento, pero yo sabía que eso era solo la superficie de un abismo más profundo. Severo me contó que, al hablar con el niño, había oído nombres, otros niños, niños que ya habían desaparecido de la iglesia, que las familias decían que se habían mudado, pero que habían dejado un rastro de tristeza y silencio, y fue entonces cuando comprendí lo que había presenciado. No era más que un simple caso aislado, era un sistema arraigado, una red compleja,
y detrás de esa imponente fachada de la catedral, existía un abismo demasiado oscuro para ser ignorado. Con las piernas temblorosas, regresé a la catedral, entré y me senté en el último banco, mirando fijamente al altar. Una angustiante opresión se formó en mi pecho. Cada elemento de aquel lugar, el incienso, las velas, las vidrieras, ahora me parecían meros disfraces, artificios para ocultar un monstruo, y cuando la campana resonó, anunciando la misa vespertina, me di cuenta de la ausencia de Lucas, que siempre ocupaba el mismo banco. Aquel vacío era ensordecedor, más pesado que el silencio del templo. Intenté concentrarme en los cánticos litúrgicos, en la homilía, en los rostros que me miraban con fervor, pero mi espíritu vagaba lejos. Cada niño que cruzaba el pasillo despertaba en mí una profunda angustia. El altar, donde tantas veces me sentí cerca de Dios, ahora me parecía acusador, como si cada vela encendida me señalara con el dedo. El padre Ricardo ofició la misa con la solemnidad de siempre, elevando la hostia como si fuera un ser celestial en éxtasis, predicando sobre la pureza, el amor al prójimo, la confianza en los caminos de la iglesia. Y allí, en medio de aquel teatro, mis ojos lo seguían, observando a un actor consciente del crimen que se escondía detrás del personaje. Sentí repulsión por él, por mí, por todo aquello. Al final de la celebración, una señora se acercó para pedir la bendición, seguida por un niño de unos 7 años, agarrado a la barra de su falda, visiblemente tímido. El padre Ricardo acarició la cabeza del niño, le acarició el pelo y me miró con una mirada desafiante, como diciendo, yo sigo aquí y tú no puedes hacer nada. Una furia intensa me consumió por dentro. Por un instante, pensé en gritar allí mismo, en exponer toda la verdad, pero sabía que no era el momento oportuno. Después de la misa, me dirigí a la sacristía para guardar los objetos del altar. Fue allí, solo, con las manos temblorosas, al guardar el cáliz, cuando se me ocurrió una idea. Si la diócesis permanecía inerte, si las cartas desaparecían, si los notas eran destruidos, tenía que encontrar otra forma, tenía que registrarlo, tenía que reunir pruebas. Cogí mi antiguo diario, el mismo en el que anotaba versículos y reflexiones, y empecé a registrarlo todo, nombre por nombre, fecha por fecha, detalle por detalle, cada conversación, cada silencio extraño, cada mirada de dolor. Ya no podía confiar en las autoridades, pero podía confiar en la verdad escrita con mis propias manos. Era mi testimonio, mi arma, mi intento de proteger a los que aún podían salvarse. Esa misma semana, busqué a Samuel de nuevo y le revelé mi plan. Él aceptó de inmediato. Si no podemos confiar en los de arriba, confiemos en los de abajo, en el papel, en la palabra y en el coraje. Y así, empezamos a escuchar a otras familias, otras voces empezaron a surgir, en susurros, asustadas, pero empezaron. Lo que ninguno de nosotros esperaba era que una de las madres rompiera el silencio de una manera tan impactante. Se llamaba Elena, viuda desde hacía más de 10 años, criaba a sus 3 hijos sola, siempre con dignidad y fe. Su hija mayor cantaba en el coro de la iglesia, el hijo mediano ayudaba a cargar los bancos y el pequeño, Mateus, solo tenía 7 años. Pequeño, delgado, pero con una sonrisa cautivadora, era querido por todos, especialmente por el padre Ricardo, lo que ahora sonaba como una señal de alarma. Cuando me dirigí a la casa de Elena, acompañado por Samuel, no sabíamos qué esperar. Solo sabíamos que estaba rara. Los vecinos comentaban que había dejado de ir a misa, que vivía encerrada en casa. Llamamos a la puerta con respeto. Elena tardó en abrir. Cuando finalmente se abrió la puerta, noté en sus ojos la misma expresión que ya había visto en Samuel, un brillo apagado, el alma destrozada. La conversación pronto se convirtió en llanto. No necesitaba muchas palabras. Parecía que ya estaba esperando a alguien con quien desahogarse. Nos contó que Pedrino se despertaba de madrugada gritando por su padre, un padre que había fallecido hacía casi una década. Nos dijo que ya no quería ir a la iglesia, que escondía la ropa sucia debajo de la cama y que, cuando ella le preguntaba qué pasaba,
Él solo respondía: el pastor me ha hecho prometer que no diré nada, mamá. No he podido contenerme. Dona Lourdes, con el rostro duro como una piedra, apretaba los puños contra las piernas, luchando por no estallar. Mariana lloraba copiosamente, con el rostro escondido entre las manos. En ese instante, comprendí que lo que enfrentábamos era más grande que cualquiera de nosotros. No se trataba solo de Samuel, ni solo de un pastor. Se trataba de generaciones enteras marcadas por un silencio enfermizo. Le pregunté si permitiría que la historia de Pedrino se incluyera en el diario. Ella asintió entre sollozos: solo quiero que no le pase a nadie más. Salimos de allí cargando el peso de su dolor sobre nuestros hombros. Con cada nueva historia, con cada nuevo nombre, el diario ganaba más páginas y yo, más valor. Pero, al final de esa semana, ocurrió algo inesperado. El pastor Jeremías desapareció durante 2 días, sin avisar y sin dejar rastro. Cuando regresó, trajo consigo a un visitante de la capital, un hombre de traje oscuro y mirada severa, que no parecía estar allí para rezar. El día que Jeremías regresó, el ambiente de la iglesia parecía haber cambiado. El cielo estaba despejado, el sol brillaba intensamente, pero dentro de las paredes sagradas, el aire era gélido, como si algo invisible se hubiera apoderado del espacio. Apareció temprano, como si nada hubiera pasado, con la sotana impecable y una sonrisa contenida. Detrás de él caminaba un hombre vestido con un traje oscuro, con un maletín de cuero en la mano y una expresión que no encajaba con ningún misionero que yo hubiera conocido. El hombre se presentó como el doctor Roberto y dijo que estaba allí en nombre de la diócesis para realizar una inspección de rutina. Pero no había nada de rutina en aquello. Las inspecciones no surgían de repente, sin aviso, sin carta, sin comunicado previo. Aquello era otra cosa y, en el fondo, yo sabía que, durante el día, Roberto habló con todos los empleados de la iglesia, uno por uno, sacristanes, ayudantes, incluso las señoras de la limpieza, pero no me llamó, no ese día. Eso me molestó más que si me hubiera interrogado durante horas. Era como si me estuviera dejando para el final, o esperando el momento adecuado para enfrentarse a mí. Al final de la tarde, me acerqué a él en el patio, mientras anotaba algo en una libreta. Buenas tardes, doctor Roberto. ¿No quiere hablar conmigo también?, le pregunté, tratando de mantener un tono neutro. Levantó los ojos lentamente y respondió con una sonrisa fría: Padre Angelo, su momento llegará, pero, por ahora, es mejor que continúe con sus funciones normalmente. Esa frase me causó escalofríos. Algo allí no estaba bien. No era una investigación, era un cerco, y ya podía sentir la soga apretando. Volví a mi habitación, busqué el diario donde anotaba todos los testimonios y lo escondí en un compartimento falso del escritorio. Si eso caía en manos equivocadas, podría ser el fin. Esa noche fui a casa de doña Lourdes y le conté todo. Ella me miró con una mezcla. La creciente aprensión y desconfianza ya eran palpables para Vicente, y ahora se acercaban, implacables en su intento de silenciarlo. Tras un periodo de silencio forzado, Amelio propuso: quizás sea el momento de cambiar de estrategia. A continuación, reveló algo que Vicente nunca hubiera imaginado que guardaba. Sacó de una caja de zapatos, atada con cuerda deshilachada, una pequeña grabadora antigua, con botones rígidos y una cinta visible. Una etiqueta pegada con cinta adhesiva mostraba el nombre Dudu escrito con bolígrafo azul. En ese instante, los ojos de Vicente se llenaron de lágrimas. No imaginaba que ese aparato aún existiera, y mucho menos que se hubiera utilizado. Grabé la conversación, dijo Amelio, con voz cargada de peso. Aquella primera vez que Dudu compartió los horrores que ocurrían en el orfanato, Vicente temió perder sus palabras, olvidar detalles cruciales. Ahora parecía el momento oportuno para usar esa grabación. Vicente se sentó en silencio, con el corazón latiendo aceleradamente. Amelio pulsó el botón y el sonido del clic resonó en la pequeña habitación. La cinta comenzó a girar, emitiendo inicialmente solo estática, pero pronto surgió la serena voz de Amelio,
guiando al niño con gentileza: «Di lo que quieras, Dudu, nadie te hará daño». A continuación, se oyó la frágil voz del niño, un hilo de voz vacilante, como quien camina sobre hielo fino. Sus palabras cortaban como navajas, relatando los actos de Severino, las falsas promesas del director y las amenazas disfrazadas de consejos. Era como si el sufrimiento reprimido de todos los niños que habían pasado por aquel lugar resonara a través de aquella única voz. Cuando la cinta llegó al final, el silencio en la sala era denso como el plomo. Amelio apagó el aparato y miró a Vicente. Esto, Vicente, trasciende un simple testimonio. Es una prueba, y las pruebas no deben ocultarse. Vamos a entregárselo a alguien que realmente pueda hacer algo al respecto. Pasaron el resto de la noche debatiendo a quién confiar la cinta. La policía local era demasiado arriesgada. Sabían que muchos allí tenían conexiones oscuras con la administración del orfanato. Si la grabadora caía en manos equivocadas, no solo sería destruida, sino que la culpa podría recaer sobre el niño. Fue entonces cuando Amelio mencionó a una periodista, una antigua conocida de la capital que, años atrás, había investigado escándalos de corrupción en el ayuntamiento y nunca se había dejado intimidar. Si alguien iba a publicar la verdad, sería ella. Decidieron llevar la cinta personalmente, en secreto, con la máxima discreción. Para ello, Vicente tendría que ausentarse de la ciudad durante unos días y abandonar la iglesia sin levantar sospechas. Inventó una excusa plausible: un viaje urgente debido a problemas de salud de su tía. Sin embargo, esa madrugada, antes incluso de que pudiera hacer la maleta, alguien llamó a la puerta de la casa parroquial 3 veces, con un toque seco e insistente, como si quisiera impedirle salir antes de que pudiera empezar. Vicente se quedó paralizado. Fueron 3 golpes cortos y directos, como si alguien quisiera más marcar su presencia que entrar realmente. Permaneció inmóvil en el centro de la habitación, con la maleta aún abierta sobre la cama y el corazón descompasado. Esperó unos segundos, tratando de discernir si la persona lo llamaba, pero no se oyó nada más que el sonido del viento en las tejas. Se acercó a la puerta con cautela, pegó la oreja y el silencio era absoluto, pero sentía que había alguien allí, una presencia inexplicable que le causaba escalofríos. No abrió, esperó, entonces oyó pasos que se alejaban lentamente, como si quisieran dejar un rastro. Corrió hacia la ventana y miró a la calle. Solo vio la silueta de un hombre caminando hacia la plaza, desapareciendo entre las sombras de los árboles. Su corazón no se calmó hasta mucho después. Regresó. En la quietud de mi pequeño despacho, cerré con urgencia la maleta y escondí el diario lleno de declaraciones en un compartimento secreto, dentro del joyero de esmeraldas de la caja fuerte de la mansión, un lugar al que solo Agata, la ama de llaves, se atrevería a tocar. No por respeto, sino porque sospechaba que era observada por entidades más allá de la comprensión humana. Tomé el primer tren de la mañana, sin dirigir la palabra a nadie, dejando una breve nota para Agata: salida inmediata, regreso pronto, que la suerte te acompañe. Continué el viaje con la grabadora guardada en el bolso, cerca del corazón, como si llevara la esencia de alguien. Llegué a la ciudad alrededor de las 5 de la tarde. Leonardo ya me esperaba en una cafetería discreta, con ventanas polvorientas y aroma a café viejo. El abogado se llamaba Ricardo, tenía unos 60 años, gafas gruesas, el pelo revuelto y la mirada de quien ha sido testigo de horrores, pero nunca se ha acostumbrado a ellos. Escuchó nuestra historia en silencio, tomando notas ocasionales, sin interrumpir. Cuando le mostré la grabadora, la tomó sin dudar, pulsó el botón de reproducción allí mismo, en un rincón de la cafetería, y mientras la voz de Benedito resonaba por los altavoces, la mirada de Ricardo se llenó de una mezcla de tristeza e indignación. Al terminar la cinta, apagó el aparato y se limitó a decir: «Esto tiene que darse a conocer». Sin embargo, antes incluso de terminar el café, nos advirtió: «Si esto sale a la luz, os perseguirán. ¿Estáis seguros de estar preparados para ello?». En ese momento,
Mi respuesta fue, no tengo nada más que perder. Esas palabras se me escaparon de los labios antes de que pudiera pensarlo, no por valentía, sino por agotamiento. Después de llevar esa carga durante tanto tiempo, no me quedaba espacio para el miedo. Ricardo solo asintió con la cabeza, como quien entiende que algunas batallas no se eligen, sino que nos eligen a nosotros. Esa misma noche, nos llevó a la redacción de un periódico independiente, de esos que sobreviven más por coraje que por recursos económicos. Allí, entre montones de papeles, archivos polvorientos y ordenadores antiguos, la historia comenzó a tomar forma. Ricardo redactó todo con precisión quirúrgica, respetando cada detalle, cada nombre, cada silencio roto. Nos pidió que lo revisáramos juntos, punto por punto, y mientras leía, sentí como si estuviera contemplando mi alma expuesta en palabras. Sin embargo, hizo hincapié en un punto: el testimonio del juez Wanderley debía estar presente, no solo como testigo, sino como arrepentido. La sociedad necesita saber que incluso aquellos que se han equivocado pueden buscar la redención. Eso me conmovió profundamente. Sabía que sería juzgado, sabía que el mundo exterior no comprendería mis años de silencio, pero también sabía que no podía seguir viviendo preso al miedo, a la vergüenza. Entonces redacté mi parte, no como justificación, sino como confesión. 2 días después, el reportaje se publicó en la página web del periódico, con un titular en letras mayúsculas: El silencio de la justicia, abusos encubiertos durante décadas en un tribunal del interior. Mi foto estaba allí, envejecida, cansada, pero mi voz acompañaba el reportaje. También se incluían los testimonios de otras familias. Todo salió a la luz de golpe y el impacto fue inmediato. El teléfono de la redacción no paraba de sonar. Correos electrónicos, mensajes, amenazas veladas. El Colegio de Abogados emitió un comunicado de repudio, calificándome de abogado renegado y desequilibrado. Algunos periódicos de mayor tirada intentaron silenciar la noticia, pero ya se había difundido. La gente ya estaba comentando. En el pueblo, la agitación se convirtió en revuelta, y, a cada momento, nuevas víctimas comenzaban a manifestarse. Las voces, antes temblorosas, ahora se unían en un coro de indignación. En medio de ese torbellino, un sobreanónimo llegó a la mesa de Miriam, en la redacción del periódico. Dentro, una hoja de papel doblada, sin remitente, contenía solo una frase amenazante: no saben con quién se están metiendo. Junto al mensaje, había una vieja fotografía de Vicente, el director del periódico, tomada en 1988, el día que asumió el cargo. Una raya roja cruzaba su rostro y, en la esquina, garabateado a mano, se leía: y tú serás el próximo. Al ver la imagen, las manos de Miriam se congelaron, no por el papel en sí, sino por el peso de lo que representaba. Esa foto era de hacía más de 3 décadas, tomada en su primer día como director, cuando aún era un joven idealista, lleno de esperanza y determinación. Ahora, la imagen estaba allí, marcada como una advertencia, o mejor dicho, como una sentencia. Ver el rostro de Vicente, atravesado por esa línea roja, era como sentir una cuchilla rozando su propia piel. Carlos, el editor jefe, intentó mantener la calma, pero su expresión se endureció. Esto es una amenaza, Miriam, y muy seria. Elena, la reportera de investigación, cogió el papel y lo analizó con la experiencia de quien reconoce el olor del peligro. Tienen miedo. Y la gente con miedo, cuando tiene poder, es peligrosa. Decidieron que era hora de actuar. Fueron a la comisaría especializada en delitos cibernéticos y denunciaron la amenaza, presentando el reportaje, las grabaciones, todo. El comisario escuchó atentamente, con expresión seria, pero Miriam percibió en su mirada el viejo temor: se han metido en algo muy gordo. Aún así, siguieron adelante. Miriam volvió a casa esa noche agotada, con la cabeza palpitando. Se sentó en el borde de la cama y se miró en el espejo. Lo que vio no era una heroína, ni una mártir, sino una mujer madura, con arrugas marcadas por la batalla, que tardó en tomar una decisión,
pero que ahora estaba dispuesta a asumir las consecuencias. A la mañana siguiente, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Miriam contestó con la voz entrecortada. Al otro lado de la línea, una voz masculina, fría y calculadora, dijo: Miriam, tuviste tu oportunidad de guardar silencio, ahora vas a pagar el precio, y colgó. Durante unos segundos, Miriam sintió que le faltaba el aire. Aquello ya no era un mensaje simbólico, era un ataque directo, personal, real. Corrió hacia el cajón cerrado con llave de su improvisado despacho en la habitación de invitados. La carpeta con las notas estaba allí, intacta, pero cuando volvió a la sala, la ventana estaba entreabierta y sobre la mesa había un sobre amarillento. Dentro, una hoja escrita a mano, con letras temblorosas, de alguien que sufría. Era el relato de otra víctima, esta vez firmado. El nombre que vio allí era el de un chico que nunca había sido mencionado, un nombre que ella conocía bien, porque años atrás le había dado su primera oportunidad en el periódico. Era el nombre de Diego Sales. En ese mismo instante, la imagen del chico invadió su mente, delgado, con el pelo siempre revuelto, ojos curiosos y una sonrisa tímida. Diego había sido uno de los primeros jóvenes en acercarse al periódico cuando ella asumió la dirección. Era listo, inteligente, y Vicente siempre se preocupaba de tenerlo cerca. Durante muchos años, Miriam creyó que él y su familia se habían mudado. Eso era lo que le habían dicho, pero ahora, allí estaba esa carta, con su letra temblorosa, cada palabra pesando una tonelada. Lo contaba todo, las horas extras no pagadas, el acoso moral, las promesas vacías, el silencio forzado. Decía que, durante años, había creído que todo lo que había pasado era culpa suya, que había pasado años tratando de entender por qué había sido elegido para ese infierno. La carta era un grito de auxilio ahogado durante años. La carta era fragmentada, llena de vacilaciones, como si cada palabra escrita reabriera viejas heridas. Pero la revelación final era la más impactante. Hermano Gabriel, sé que usted lo sabía, y durante mucho tiempo esa conciencia me corroyó más que los actos en sí. Pero ahora lo entiendo y estoy listo para hablar. No quiero seguir escondiéndome. Se me llenaron los ojos de lágrimas mientras releía esas líneas, como quien recibe un legado. Era más que una confesión, era una petición de ayuda, un reencuentro tras décadas de sufrimiento. En medio del dolor, sin embargo, brillaba una chispa de valentía. Carlos dejaba clara su disposición a testificar, a no huir más del pasado que lo atormentaba. El reportaje, el audio de Daniel, los relatos. Todo ello lo había impulsado a salir de las sombras. Me puse en contacto con Sofía inmediatamente, le envié la carta y juntos planificamos el próximo reportaje. Esta vez, Carlos sería el protagonista, con su rostro y su voz. Aceptó exponerse, alegando que la vergüenza era de quienes le habían hecho daño. Si eso podía ayudar a otras víctimas, estaba dispuesto a hacerlo. Esa noche, hablamos por teléfono. La voz que escuché ya no era la de un niño traumatizado, sino la de un hombre marcado, pero íntegro. Antes de colgar, pronunció una frase que aún hoy resuena en mi mente: no me protegiste en aquel entonces, hermano, pero puedes ayudar a salvar a los que aún están atrapados en ese infierno. En ese instante, ocurrió algo inexplicable. La campana del monasterio sonó sola, en medio de la noche, como si anunciara la inminencia del clímax. El sonido grave resonó en la oscuridad, provocándome un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Me levanté de la cama, me acerqué a la ventana y contemplé el pueblo sumido en un silencio sepulcral. No había luces, ni un alma en las calles. Solo el sonido insistente de la campana, repitiéndose sin cesar, hasta que volvió el silencio, cargado de una atmósfera densa. Parecía un presagio, tal vez una liberación. A la mañana siguiente, se publicó el nuevo reportaje con el testimonio de Carlos. En ella, sin disimulos, se exponía la verdad, nombres, rostros, fechas, cicatrices. Carlos habló con una fuerza sorprendente,
como si su voz rompiera el muro del silencio. Otras víctimas comenzaron a manifestarse, a escribir, a acercarse. El monasterio fue rodeado por periodistas y la abadía ya no pudo ignorar la situación. El obispo Justino fue destituido y la visita de la capital, que antes nos vigilaba, ahora respondía a investigaciones federales. El velo de la impunidad había caído. Recibí llamadas de todo tipo, palabras de apoyo, amenazas, invitaciones a entrevistas, insultos. Pero también recibí algo que nunca imaginé escuchar: perdón. Carlos me perdonó. Daniel, en tratamiento, envió una carta diciendo que estaba aprendiendo a confiar de nuevo. Elena me agradeció por dar voz a su dolor. Y Agnaldo, siempre reservado y firme, me miró a los ojos y me dijo: ahora sí, eres un verdadero hermano. Hoy, a punto de cumplir 80 años, sé que mi viaje está llegando a su fin. Los exámenes no mienten, el cuerpo falla, el corazón se cansa, pero cuando cierro los ojos y vuelvo a ese primer día en ese Ojernimo Dos Montes, ya no veo a un joven tonto e idealista. Veo a un hombre que cayó, que fue cómplice del silencio, pero que tuvo tiempo, aunque fuera tarde, de romper las cadenas. No cuento esta historia en busca de piedad o reconocimiento, sino porque la verdad debe ser dicha. Hay verdades que no pueden permanecer ocultas, porque hay clamores que necesitan ser escuchados, aunque sea tarde. La verdadera convicción no se amordaza ante la opresión. Si tú, que me escuchas ahora, sabes algo que nadie más se atreve a expresar, aléjate, aunque cause sufrimiento, aunque tus manos tiemblen. A veces, la única manera de curar una vieja herida es contando con precisión cómo comenzó, permitiendo que el mundo vea la cicatriz. Si has llegado hasta aquí, ten en cuenta que este relato no trata únicamente del pasado, es un reflejo del presente, una protesta contra el silencio que protege a los poderosos y somete a los más vulnerables. Es un recordatorio de que, a menudo, el mayor pecado no reside en el acto cometido, sino en lo que se oculta. No importa tu edad, tu ubicación en el planeta o tu posición social. La verdad es una semilla que, cuando se cultiva con audacia, puede florecer incluso en el suelo más árido. Y si una mujer, consumida por décadas de remordimiento, encontró la fuerza para romper el silencio, entonces tú también eres capaz. Guarda esto con aprecio. Hay historias que deben ser contadas, por dolorosas que sean, porque cada vez que se revela una verdad, una parte de la oscuridad pierde fuerza, y cada vez que alguien opta por la justicia en lugar del miedo, se protege a un inocente. No te calles, sé luz, sé voz, sé el valor que tú mismo necesitaste un día.